Esto es Eni con Más, con Eni Pichardo. Saludos y gracias por estar aquí. Hoy les traigo lo más reciente del caso de Derek Rosa, el joven de 14 años acusado de asesinar a su madre en Hialeah, Florida. Tanto la defensa como la fiscalía han sometido varias mociones y en esta edición hablaremos sobre eso con una abogada criminalista. Pero antes necesito pedirle su ayuda para que esta comunidad siga creciendo. Por favor, haga clic en me gusta, comparta este video, suscríbase a este canal y active la campanita de notificaciones. Su apoyo me permite seguir informando con veracidad y claridad sobre casos importantes para nuestra comunidad. Vamos al tema. La defensa de Derek Rosa solicitó al tribunal mantener confidenciales ciertos documentos como correos electrónicos y registros de audiencias recientes. El objetivo, proteger la justicia imparcial, la privacidad de terceros inocentes y sobre todo los derechos del menor. Se asegura que no hay medida menos restrictivas y que la solicitud está limitada a lo estrictamente necesario. En otra noticia reciente, la cadena NBC6 del sur de Florida informó que el abogado José Báez de la defensa había pedido retirarse. Sin embargo, Báez publicó en Instagram que sigue representando a Derek, lo que llevó a la fiscalía a pedir una audiencia con el menor y su padre biológico para confirmar quién lo representa oficialmente. La defensa también presentó varias mociones para limitar la evidencia que consideran perjudicial o irrelevante. Esto incluye fotos post-mortem de la madre que consideran innecesarias y muy perjudiciales. También el acceso a testimonios de testigos no expertos sobre el estado del cuerpo de la madre de Derek, Irina García, al considerar que debe limitarse a especialistas para evitar confusión. Asimismo, informes digitales y registros telefónicos, solicitando la redacción de información irrelevante, personal o sensible. En cuanto a las grabaciones de llamadas al 911 y las declaraciones fuera de corte, se pide limitarlas por considerarlas hearsay o irrelevantes, y los testimonios de expertos forenses y de DNA o ADN que solo se presentarían si hay tiempo suficiente para el contrainterrogatorio. Recordemos el caso. Derek Rosa, de 14 años, fue acusado de asesinar a su madre Irina García, propinándole 46 puñaladas el 12 de octubre de 2023. Momentos después, según las autoridades, el joven fotografió el cuerpo y se tomó una selfie con la mano ensangrentada, enviándola a un amigo. La fiscalía apunta a una fascinación por la violencia y el gore, incluyendo películas como Viernes 13 y videos de suicidio que Derek supuestamente compartió antes y durante el crimen. El Estado asegura tener evidencias que muestran premeditación, mentalidad y motivación. La defensa, por su parte, insiste en que Derek nunca admitió haber matado a su madre y cuestiona la validez de su testimonio dado tras el arresto, alegando advertencias incorrectas sobre sus derechos. En esta etapa de descubrimiento de prueba, la defensa exige acceso a mensajes de Facebook y grabaciones de audio del padrastro de Derek, Frank Ramos. El objetivo, encontrar información exculpatoria o que ponga en duda la credibilidad del testigo. Esto se ampara bajo la ley Brady vs. Maryland, que obliga a la fiscalía a entregar cualquier evidencia favorable al acusado o que contradiga a sus testigos. Además, la defensa sostiene que Ramos ofreció detalles muy precisos sobre el crimen pese a decir que no estaba presente, lo que podría cuestionar su testimonio. La Corte también limitará ciertos argumentos, apelaciones emocionales sobre la edad o antecedentes de Derek, comentarios sobre investigaciones internas de la policía, discusiones
sobre penas potenciales. Todo esto para que el jurado se enfoque únicamente en la culpabilidad del acusado. Para entender todo esto mejor y conocer qué significa para Derek Rosa, hablamos con la abogada criminalista, la licenciada Sandra Hoyos Mejía. Ella nos explicará la estrategia de la defensa y los posibles escenarios en este caso tan complejo. Vamos con la entrevista. Abogada, como siempre, gracias por estar acá con nosotros. Gracias siempre por estar aquí y dejarme estar aquí con ustedes. Un placer. Abogada, ¿por qué el tribunal mantiene ciertos documentos de Derek Rosa como confidenciales y cómo protege esto al joven y a su familia? Bueno, a ver, sabemos que la Corte siempre va a intentar proteger los documentos que tienen que ver con récord médico, récord psicológico, bajo estricta confidencialidad para proteger los derechos constitucionales y la privacidad de la persona. Realmente ellos tienen que poner en la balanza el interés del gobierno en obtener esta información versus la violación a lo que es el derecho de privacidad. ¿Y qué significa eso de revisar información solo ante el juez o in camera? ¿Y por qué se usa en casos de menores? Se usa no solo en casos de menores, se usa en muchos casos. La razón por qué lo hace en cámara es porque el juez tiene que determinar qué qué tanta validez o importancia puede tener esa información, máxime cuando son informaciones confidenciales. Él tiene que determinar o ella tiene que determinar si son relevantes, si deben de estar protegidos porque hay algún privilegio que los protege, por ejemplo, de cliente abogado o de médico y paciente. Entonces, antes de exponer estos documentos a la luz pública, antes de que lo pueda ver el jurado, incluso a veces antes de que lo pueda ver la contraparte, el juez le hace una examinación y determina su relevancia y si pueden ofrecérselos a los abogados o al jurado. Y precisamente sobre ese punto, ¿cómo decide un juez si fotos o videos de la escena pueden presentarse o si son demasiado impactantes para el jurado? A ver, el tema de que sean impactantes no es necesariamente lo que va a determinar si se deben de enseñar o no. Lo que tenemos que entender es que el juez lo que va a mirar es el valor que tenga esa fotografía en términos de evidencia, qué peso le puede dar. Si es algo demasiado impactante que va a ser eh, que va a causar prejuicio, por decir, a una parte u otra, puede ser excluido. Pero el hecho de que sea una foto impactante nada más no conlleva a la conclusión de que no es admisible ni que va a ser presentada como una evidencia. Ahora, abogada, la defensa de Derek busca proteger mensajes, fotos y datos personales del celular del menor. ¿Por qué estarían los abogados haciendo esto? Se entiende que el teléfono de Derrick Ross, hasta donde yo tengo entendido, fue confiscado por las autoridades muy al principio de este caso. En los Ujú. casos legales hoy por hoy existen forenses digitales que toman, o sea, básicamente toman una copia completa del teléfono, incluso de mensajes que uno piensa que han sido borrados, ellos tienen la manera de obtenerlos. Entonces, ¿por qué la defensa está tratando de proteger esta información? Porque muchas veces el extraer esta información, ya sea de un teléfono o de un expediente médico, se torna lo que le dicen en inglés un fishing expedition. Es como, déjame ver qué encuentro y qué más puedo ir sacando de esta información general que tengo. En los casos legales, la información a la cual uno tiene derecho es solamente esa información que te puede llevar a descubrir algo más relevante a tu caso. No es déjame explorar tu vida entera a ver si yo encuentro algo que me convenga a mí. Si entiendes la diferencia. Entonces, por eso es que ellos están tratando de defender de que se le divulgue tanta información o información en general a la fiscalía. Ahora, licenciada, los fiscales hablan de una confesión durante el interrogatorio tras el arresto. ¿Cómo se determina que esta quizás no es legítima? No es que no sea legítima. Acuérdate que para que una confesión sea legítima tiene que tener tres elementos. Tiene que ser que la persona está bajo custodia, lo cual quiere decir que yo estoy en un cuarto y yo no puedo salir, no tengo libertad de salir. Estoy siendo interrogada con el fin de obtener información que puede ser usada en mi contra
y que los derechos se le fueron explicados claramente, lo que se llaman los Miranda Rights. En este caso, tienen que estar los tres elementos para que esta confesión no sea admisible. Entonces, simplemente que no le leyeron los derechos no es suficiente. Tenemos que establecer que realmente él estaba en una condición donde él no estaba en libertad para poder abrir la puerta, por decir, y salir. Y se habla de una fiscal presente durante este interrogatorio. ¿Es esto legal o algo usual? No es que sea ni legal ni ilegal, regresamos a lo mismo. Fueron esas tres condiciones cumplidas, lo cual harían esto una confesión admisible. Igual, si vamos a suponer está la fiscal y hay algún tipo de intimidación o de coacción, igualmente esta confesión pudiese ser determinada inadmisible. ¿Y podría la edad de Derek, en ese entonces 13 años, y sus condiciones médicas como autismo y ADHD afectar la validez de lo que declaró ante las autoridades? Sí, no es tanto la edad, el punto es, y hiciste muy buen punto, es su condición psicológica en el momento en el cual está siendo interrogado. Sabemos que obviamente si es una persona, un niño, ya sea niño o adulto, que es diagnosticado con ADHD o algún tipo de autismo, entonces esto obviamente va a afectar su habilidad de entender y de apreciar lo que se le está diciendo. Entonces, eso sí es un factor que la Corte va a mirar, tiene que evaluar, le tiene que dar un cierto peso bajo la ley y decir esta persona sí podía entender, aunque le leyeran sus derechos bajo los Miranda Warnings, lo pudo apreciar, lo pudo entender sí o no. Y esa es una determinación que la Corte va a tener que tomar en este caso. Ahora, ¿cómo entonces determina el tribunal que Derek realmente está entendiendo lo que está pasando en su caso? Obviamente tienen que tener una evaluación psicológica por un médico competente para tomar esta determinación y que pueda explicar si en ese momento, incluso si durante el proceso y en el momento de juicio, él tiene la capacidad de entender el proceso. ¿Qué quiere decir entender el proceso? Que puede comunicarse con sus abogados, que puede tomar decisiones, que puede emitir algún tipo de testimonio si sus abogados deciden que lo quieren poner a dar testimonio. Tiene que ser una persona que está completamente preparada de un punto psicológico para poder participar, por decir, en este juicio. O sea, y si se determina que él no es procesable, entonces el caso ahí pararía o El simplemente caso ahí tendría que parar porque tendrían que ponerlo en algún tipo de institución donde le pudieran proveer o sea, las terapias, las medicinas, lo que él necesita para recuperarse, si se puede recuperar. Sabemos que hay personas que no logran nunca recuperarse y el juicio no puede proceder. pero esto no significa impunidad, ¿no? No necesariamente, no necesariamente, pero sus abogados sí pueden en su defensa decir que no es una persona que está competente para poder participar en este juicio. Ahora, ¿qué pasa, abogada, si un testigo no es experto y quiere entonces opinar sobre temas médicos o forenses? Eso la corte nunca lo va a permitir. Sabemos que cuando un testigo va a dar su testimonio, tiene que el abogado que está solicitando este testimonio tiene que calificar a este individuo. Si yo soy abogada, por ejemplo, me tienen que decir cuántos años llevas ejerciendo, bajo qué estado tienes tu licencia, dónde te educaste, cuántos casos de familia has hecho, cuántos casos criminales has hecho, cuál es tu especialidad. Entonces uno tiene que calificar a la persona, no es simplemente que yo me pare y yo digo, ay, yo soy experto, déjenme dar mi testimonio. La Corte tiene que tomar la determinación que yo tengo la capacidad de emitir una opinión sobre un cierto tema en base a la calificación que me puedan dar. Y tengo entendido, abogada, que los abogados de Derek están buscando evidencia exculpatoria. ¿Qué es este elemento y por qué la defensa insiste en obtener mensajes del padrastro? Porque recordemos que la evidencia exculpatoria lo que hace es que, o sea, exactamente como está definido,
exculpa a la persona de ese crimen. Siembra esa pequeña duda en la mente del jurado de que pudo haber sido otra persona, de que quizás el acusado no estaba en el lugar donde dicen que estaba en el momento que sucedió el crimen. Mensajes textos que puedan demostrar que él no tenía la capacidad de hacerlo por X o por Y, o de que alguien más estaba involucrado. Es simplemente una manera de decir: mi cliente no tiene la culpa o no tiene toda la culpa, y eso puede aminorar lo que sería ya un dictamen y una sentencia. Algo que me llamó mucho la atención, licenciada, es también el preservar evidencia digital para que no sea alterada o eliminada. ¿Cómo se logra esto? Se logra casi siempre a través de estudios forenses. Las evidencias normalmente son, los abogados se ponen de acuerdo para ponerla en un lugar cierto, como decir un locker o un closet, un lugar donde nadie lo pueda accesar, y quien lo vaya a accesar tiene que dar registros o lo hacen por orden judicial, porque son cosas muy delicadas. Sabemos que hoy en día, con la inteligencia artificial, con todos los medios digitales que tenemos, se puede siempre buscar la manera de alterar una evidencia. Entonces, por eso es que la cuidan muchísimo, máxime en un caso tan delicado como este. Y abogada, el próximo 20 de enero se llevará a cabo una audiencia para la selección del jurado. ¿Qué podríamos esperar en esa vista, especialmente en un caso tan mediático como este? La selección de un jurado puede demorar días, semanas o meses en un caso así. No esperen que porque empezamos el 20 de enero, termina el 20 de enero. Es un caso muy delicado, ha sido un caso muy mediático. Sabemos que hay muchas personas que han escuchado de este caso, y esa es una de las primeras preguntas que van a hacer los abogados: ¿qué tanto tú sabes de este caso? Porque lo que no quieren es tener una persona que ya esté preprogramada, por decir, o ya que haya sido influenciada por todas las noticias que ha escuchado. A mí lo que me sorprende es que el caso no lo han sacado de este condado todavía. Una movida, por decir, que usan los abogados muchas veces cuando son casos muy mediáticos, y lo mueven a un condado muy pequeño donde es más probable que las personas no hayan escuchado esta noticia. Pero por eso te digo, puede ser un proceso bastante largo. O sea que la fecha de iniciar el juicio pautada para el 26, eso quizás podría cambiar. Podría cambiar, pudiera ser antes, pero mi opinión es que probablemente va a ser un poquito después, dado toda esta información que tenemos del caso y cuán tan difícil es escoger un jurado. Uno de los casos definitivamente más sonados en el estado de Florida en los últimos años, ¿no? Así es, así Per- es. Perfecto, licenciada Sandra Hoyos Mejía, como siempre, agradezco mucho su tiempo y su colaboración. A ustedes un saludo desde Miami. El juicio contra Derek está pautado para el 26 de enero. La selección del jurado será una semana antes, el 20 de enero. La fiscalía y la defensa deben confirmar disponibilidad para audiencias de mociones antes de finales de noviembre. Este será uno de los juicios más complejos y seguidos de Florida en años recientes, y por supuesto que estaremos pendientes para mantenerlos al día. Así termino esta nueva edición, agradeciéndole su tiempo y su confianza, invitándolo como siempre a que haga clic en el icono de me gusta y a que comparta este video, y siempre recuerde suscribirse a este canal en YouTube. Yo soy Eni Pichardo y esto es Eni con Más, un breve informativo, siempre con la verdad.